Gracias. ¿Cómo estás, Paz? Gracias por la invitación, al contrario. Bueno, observando un poco, ¿no?, cómo viene el panorama ya desde el comienzo de la gestión del presidente, ¿cuáles son digamos, los desafíos que tiene por delante, entendiendo también que va a buscar una segunda reelección? Bueno, yo creo que de acuerdo a las propias metas del gobierno, tiene dos Sí, desafíos que son, de acuerdo a las propias metas del gobierno, tiene dos sí. desafíos que son importantísimos. El A primero ver, tiene que ver el tema de inflación, evitar una espiralización ascendente de la inflación. Lo que vimos en los primeros 3 meses del año es que la inflación está muy por arriba de la perspectiva, anualizándose casi un 50%. Eso lo que hace es que si no hay algún tipo de acción o consecuencia que permita eh, cortar esa espiral ascendente, podríamos tener una inflación mucho mayor a la esperada, diríamos, ya no en 30%, sino podríamos esperar por lo menos un 35-40% para este año, claro, y una consecuencia de tener que estar con una inflación del 35-30 para el año 2027. Y yo creo que el segundo es cumplir con todas las obligaciones del Fondo Monetario claro, Internacional, en virtud de lo que ya venían hablando de las reservas, pero ajustándole a pasar las evaluaciones del staff del Fondo Monetario, y con eso tener tranquilo el flanco externo para poder tener una cuestión cambiaria, una cuestión de superávit bastante corregida para el año que viene, sí, que pueda, sin la necesidad de ajustar tanto, poder crecer de forma sostenida y poder pelear por esa reelección. claro. Viendo un poco hacia dónde va el presidente, observando también los ajustes que se destacaron en los distintos sectores de la economía en Argentina. ¿Consideras que si se le da una candidatura más y sigue con esta línea política económica, va a lograr levantar la economía, entendiendo que poniendo en líneas generales, ¿no?, que la actividad de los argentinos esté aún mejor, porque este ajuste que se viene pagando en muchas, digamos, industrias que se están quedando en el camino, por lo cual, si este plan económico va a algún puerto? Bueno, a ver, inicialmente uno piensa que no, porque lo que ve es el impacto no en la macro, sino en la micro. La micro Claro, es lo que te permite, una vez con macro creciendo, ganar una elección. Yo lo que veo hoy es que los conurbanos, tanto del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario, del Gran sí. Mendoza, tuvieron una caída fuerte de la industria, una caída del empleo formal, un crecimiento del empleo informal, que eso muestra una caída en derechos laborales, caída en poder adquisitivo, caída en el consumo, y eso, bueno, no se traduce en votos generalmente. Claro, De más está decir que si bien uno no es politólogo, no es analista político, sí lo que uno puede decir al respecto es que lo que uno más teme del plan económico de Milei es tanto los conurbanos, los Gran Buenos Aires, los Gran Rosario, donde la industria pega muy fuerte, los sectores de servicios pegan tanto como la industria, claro. son trabajos de calidad, y esos trabajos hoy se están perdiendo por trabajo cuenta propista, por trabajo de aplicaciones, por trabajo sin derechos, y a la larga esos son trabajos de subsistencia. Esa clase media empobrecida o clase media frágil termina pasando por un ajuste a ser clase baja, y la consecuencia que tiene ser clase baja es tener menos para consumir y por lo tanto menos crecimiento del PBI. Luego uno, dicho todo eso, también lo que está viendo es que los sectores que crecen hoy no alcanzan a cubrir los principales indicadores. Hoy 4 o 5 sectores crecen: minería, agroexportación, intermediación financiera y energía, petróleo, gas. Ahora, esos sectores no son tan generadores de trabajo ni tan generadores Claro, de crecimiento de segunda ronda. Por lo tanto, si no mejora construcción, industria, servicio, hotel y restaurante, turismo, etcétera, va a ser muy difícil tener el plafón de personas que puedan darle cierto apoyo. claro.
pero si bien observando la macro, viendo que vienen datos positivos, por supuesto, que viene llevando adelante el gobierno, por un lado, bueno, la baja de la inflación, después vemos cómo logra que no haya déficit fiscal dentro, que es algo sumamente positivo, y que se deje de emitir, que era algo que pasó durante años anteriores y gobiernos anteriores. Eso es algo positivo. Ahora bien, ¿va a focalizarse en la micro, en lo que queda cuando la economía comience a reactivarse, o van a ser industrias que, por supuesto, hoy enfrentan una mala situación y tienden a ir por la línea para desaparecer? Bueno, eso claramente es una incertidumbre. Lo que uno vea hoy en día es que los negocios que más están abriendo son aquellos que dependen de los importados, inclusive en las notas de los principales portales económicos del día de hoy es va a abrir o va a venir tal marca del extranjero, va a abrir 2 locales en tal shopping. Eso no genera empleo de calidad, no genera crecimiento micro, es muy pequeño. En contraste, las industrias siguen cerrando, el ritmo de cierre de industrias es menor que el año pasado, pero sigue siendo alto. Sobre todo tiene que ver con aquellas industrias que ya no estamos en las de 1 a 5 personas que trabajan, ya estamos en algunas industrias un poquito más grandes que están cayendo. A eso también hay que contarle que el impacto de la caída de un punto en el empleo formal puede tardar hasta 5 años en recuperarse, pero Claro, son 5 años que tienen que ser de crecimiento sostenido. A mí claro. lo que más me preocupa del plan del gobierno es que el gobierno es un laissez-faire, ¿no? Deja hacer a la economía, bueno, va a haber una reconversión, una destrucción creadora, como diría Schumpeter, se destruyen industrias, en el medio hay un lapsus, aparece el nuevo segmento. Bueno, en ese lapsus es donde estamos ahora, donde no hay generación genuina de empleo, ni empleo formal, ni empleo informal, lo que hay es cuentapropismo, más bien como un intento de tener algún tipo de derecho ahí, saber que algo vas a poder aportar, que empleo genuino y de calidad. Entonces, en el medio de ese lapsus estamos, yo creo que el gobierno le falta darle muchísimas puntadas al plan micro, es decir, bajar la inflación, tener superávit son Claro. medios para lograr un fin, no son un fin en sí mismo, el fin tiene que ser crecimiento de largo plazo sostenido que te permita tener algunas variables mejorando, crecimiento del PBI de 4 o 5% anual, Claro. tener tranquilo el tipo de cambio, que no sea un problema, y por otro lado también generar las condiciones de mediano y largo plazo para justamente no depender siempre de una devaluación, una emisión o un endeudamiento externo. Totalmente, totalmente. Y también hay que ver qué va a pasar, porque bueno, hay algo que venimos charlando, es que viene otro gobierno, se cambian todas las políticas económicas, entonces no hay una estabilidad o una línea hacia dónde va la Argentina, por lo cual también es necesario que el presidente, por supuesto, llevando adelante todo este esfuerzo, ¿no?, donde hay muchas cuestiones positivas, sepa que también son 4 años, ¿no?, y que hay dentro de este lapso tiene que dar algo a la micro para poder lograr una segunda reelección. Sí, sin duda. Yo creo que, voy a decirlo mal y pronto porque en el medio afecta a personas, pero Sí, el trabajo sucio en parte ya está hecho, ¿no? bien. Digo, un gobierno de otro color político por ahí no hubiera devaluado el principio de la gestión, no hubiera ajustado el sector público, no hubiera hecho los recortes que hizo este gobierno en tan poco tiempo, con lo cual, sea Milei o sea otro color político, yo creo que arranca de una base Muy mejor en algunos aspectos macro que otro total, gobierno, y entonces eso también te permite pensar la economía de otra manera. Si totalmente. llega a ser ley, yo creo que lo que tenemos enfrente es la continuidad de este modelo de Bien. exportación primarizada, y si llega a venir otro, habrá que ver cuáles son las condiciones micro para volver a retomar esta industria que tanto le generó trabajo a la Argentina. Sí, total, y también esto que mencionabas, ¿no? Que este esfuerzo
digamos, de mejorar cuestiones de la macro, no vuelvan hacia atrás, porque a veces, bueno, también es cierto que donde uno va a equilibrar la micro hay otros valores que se alteran y por supuesto hay cuestiones que se hicieron mucho esfuerzo, por lo cual hay que ver qué es lo que va a pasar en la Argentina, por supuesto, con esto que mencionábamos, ¿no? Que tanto la oposición como el gobierno actual van por caminos totalmente opuestos, ¿no? No hay una línea intermedia, por lo cual hay que ver qué va a pasar en la Argentina, pero bueno, falta un largo camino, vamos a ver qué pasa.